Estábamos en la espada de Damocles escuchando a Premo, que nos cantaba G. Govinda, canción dedicada a Urvasi, quien ama denodadamente a esta canción. Bueno, dijimos que íbamos a hablar, estamos hoy hablando de distintos textos maravillosos, de sabiduría, de distintas partes del mundo, y hemos citado recién a 3 textos hindúes. Por ejemplo, hablamos del Bhagavad Gita, del Ashtavakra Gita y del Srimad Bhagavatam. Y para que no se preocupe de que van a venir más nombres complicados, vamos a hablar de algunos textos cristianos, algunos textos que les voy a mostrar que se equiparan en profundidad y en comprensión y en la presentación de temáticas similares a estos hindúes que hemos hablado. El primero de ellos es la teología mística del pseudo Dionisio Areopagita. Bueno, le mentí con respecto a las palabras difíciles, también hay acá. ¿Qué va a ser? ¿Quién era? Usted dirá, pseudo Dionisio, ¿qué? No te entendí. Bueno, había un tal Dionisio Areopagita. El Areópago era un lugar común en Atenas, donde se reunía la gente para discutir y charlar acerca de algunas cosas, que veo que a los griegos les encantaba hablar. Bueno, este Dionisio parece que era un converso de San Pablo, de Pablo. Pablo lo había convertido. Usted dirá, ¿lo convirtió en qué? ¿En hombre lobo? No, en cristiano lo convirtió. Este se llamaba Dionisio Areopagita. Para los amigos le llamaban Pepe. Y durante mucho tiempo se pensó que la teología mística pertenecía a Dionisio Areopagita, pero no, señor, no pertenece a él. Así que a partir de ahí la gente estaba confundida, no sabía cómo llamarlo. Entonces empezaron a decir, ¿y si le decimos pseudo Dionisio Areopagita? Así no tenemos que cambiar el nombre en todos los libros. Y dale, ponele, pseudo. Anda poniéndole adelante de todos los libros, dale. Dale que no hay tiempo. Y así fue, pseudo Dionisio Areopagita. ¿Por qué usted preguntará, obviamente? ¿Pero por qué razón le puso un nombre que no era el de él? Bueno, imagínense que usted escribe un libro hoy y, y usted sabe que no le van a prestar mucha atención en la comunidad, vamos a decir así, utilizando un término inventado por mí hace 5 segundos, lecturil. En la comunidad lecturil, en la comunidad de lectores, no le van a dar ni la más mínima bolilla. Entonces, ¿qué hace usted? Usted firma su libro con el nombre de un tipo que sea reconocido y que la gente lo quiera mucho, qué sé yo. Alguien que venda muchos libros hoy. No sé, usted lo agarra a Paulo Coelho, que vende mucho, y usted firma su libro con el nombre de Paulo Coelho. ¿Y la gente qué hace? Compra el libro, pensando que es de Paulo Coelho. Y muchos años después, algún tipo investigando, dándose cuenta del modo en que usted escribió el libro, la manera de conjugar las oraciones y todo eso, empieza a descubrir que no es Paulo Coelho. Entonces, como ya está su nombre en todos los libros, lo cambian y le ponen pseudo Paulo Coelho. Bueno, a este le pusieron pseudo Dionisio Areopagita. Es del siglo IV. No había nacido usted ni yo tampoco, ni su abuela, ¿eh? Bueno, pseudo Dionisio Areopagita escribió un libro llamado Teología Mística, magistral. Es un libro que habla de la contemplación, habla del estado no de meditación discursiva, no de la meditación, en el cristianismo se entiende como meditación a pensar. Usted empieza a pensar y dice, el Señor, qué grande que es, qué maravilloso, que creó el cielo y la tierra, y la Virgen María, que concibió a Jesús, virgen, inmaculada. Bueno, todo eso es meditación, es como rumiar, meditar, pensar en algo, en este caso cosas religiosas. Pero para los cristianos la contemplación sería lo que para el hindú sería la meditación sin forma, ¿no? Es lo que llamaba el otro día Sinatra el asamprañata samadhi, es decir, sin praña, sin pensamiento, asamprañata. Bueno, eso es lo que es la contemplación. Y el pseudo Dionisio Areopagita escribió un texto, Teología Mística, donde desarrolla la idea de que cuando usted
piensa, se identifica con esos pensamientos, es decir, piensa que es lo único que hay y no nota que hay una especie de vacío que contiene esos pensamientos, una totalidad, que hay algo más allá de esos pensamientos, que los incluye y los abraza, bueno, usted se pierde mucho. Y que cuando se habla de Dios, ese Dios es justamente sin palabras, sin nombres, sin formas. Entonces él va perfilando una manera de ver las cosas que después se refleja, como hemos hablado en el programa de la esiquia, del esicasmo, se refleja en los primeros padres del desierto, como San Antonio y San Casiano, Evagrio Póntico, y muchos de ellos que fueron desarrollando la idea de esa esiquia, de esa paz del corazón, de ese estado, de fomentar un estado de no pensar. Cuando usted agarra a un cristiano hoy en día y le dice, bueno, vamos a estar en contacto con Dios, ¿qué hacemos? Bueno, recemos. ¿Y cómo reza el cristiano? Y dice, Señor, protégeme a mí, a toda mi familia, cura a la tía Carmen que está sufriendo de un problema grave, ayuda a mis hermanos de toda la iglesia. Eso es lo que se entiende por rezar. Pero bueno, en los primeros tiempos de la iglesia y hasta el 1400 más o menos, época de por ahí de San Juan de la Cruz, toda la práctica buscaba conducir hacia la contemplación. Es decir, no a eso justamente, no a esa práctica de rezar y de hablar sin parar, oraciones y pensar e imaginarse a Cristo o imaginarse a quien sea. Al revés, es una ausencia de. Bueno, esa vía negativa, llamada vía apofática, es la vía que la teología mística propone. Entonces, teología mística lo consigue en internet si quiere, de Pseudo Dionisio Areopagita, un texto muy corto, donde usted puede ver que en su propia tradición cristiana tiene lo mismo que la Stavakra Gita está diciendo, lo mismo, pero le aseguro yo, lo mismo. Y luego el otro texto que está relacionado con este es La nube del no saber. Saltamos ahora al siglo XIV, 10 siglos después, del cuarto al XIV, en Inglaterra. Es anónimo este texto, se cree que es un religioso inglés que escribió la nube del no saber y a su vez también escribió, espere que le voy a recordar cómo se llamaba el otro texto, bueno, no lo tengo a mano. A ver, aquí. Y el libro de la orientación particular, así se llamaba. La nube del no saber, y escribió uno adicional que se llama el libro de la orientación particular. Entonces, ¿de qué trata el libro? Bueno, lo mismo que trata la teología mística, solo que más desarrollado. Y es como un diálogo entre una especie de maestro y su discípulo, por ejemplo, como si fuera un monje avanzado con experiencia, con el monje novicio. Y le va explicando a este monje novicio todo, cómo sentarse a contemplar, en India le llamarían meditar, bueno, acá contemplar, qué tiene que hacer con su mente, qué pasa si empieza a imaginar cosas, le aconseja la técnica de elegir una palabra que va a repetir en su mente, que tiene que ser una palabra simple, una palabra que no sea demasiado compleja, para que no lo distraiga, le cuenta qué le va a ir pasando y qué le puede pasar en cada momento y qué debería hacer en caso de que le pase, todo conducente a tomar contacto con ese estado contemplativo. Y desarrolla la idea de que existe lo que se llama la nube del olvido, que vendría a ser el mundo de los sentidos, es decir, todas estas imaginaciones, pensamientos, opiniones que tan loco nos vuelven diariamente. Aconseja a este monje dejarlos atrás, o sea, no prestarles atención. Si vienen, dejarlos ir. Fíjense que es lo mismo que en el Zen, que en el budismo Zen. Por eso muchas vertientes cristianas de hoy, como Thomas Merton, Thomas Keating, Billy Jagger, que son monjes católicos, se han emparentado con el Zen, es decir, han conocido el Zen y a veces han retomado el cristianismo con otros ojos. Han descubierto estos místicos antiguos que hablan de las mismas cosas que habla un Dogen del budismo Zen. Entonces, la nube del no saber, ese texto habla de que hay una nube del olvido, nube que usted tiene que olvidar, o sea, dejar pasar esos pensamientos, no engancharse con ellos,
Y a su vez dice que uno va a descubrir al yo, un yo con mayúscula, y le aseguro que es lo mismo que dice Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, un yo, el yo soy, lo que llaman ellos la Nisargadatta y Ramana la yo soidad o la eseidad. Y, y dice este monje que hasta ahí uno puede llegar, uno puede casi como comprender o sentir ese vacío, sentir esa especie de, de cosa que está entre pensamiento y pensamiento, que es el estado contemplativo, pero que hay algo llamado la nube del no saber, es decir, hay algo que no es desconocido y que uno puede conocer, como este vacío, como este yo que está detrás de los pensamientos, sino que hay algo que no se puede conocer, no que es desconocido, que no se puede conocer. Eso es la nube del no saber, eso es el Padre, eso es Dios, eso es Brahman, es aquello que se escapa siempre. Y entonces dice que la única forma de que se dé una experiencia de unidad es a través de la gracia. Es decir, uno llega a ese estado, el estado de yo, es decir, se aleja a través de la nube del olvido de todas las imaginaciones y pensamientos y todo, ¿no? Como el meditador que se sienta a meditar, en silencio como en el Zen, y se queda expectante, nada más. No, sabe que no puede hacer más que eso. Y puede que algo pase, que, como dice don Juan de Castaneda, irrumpa el nahual. Entonces la nube del no saber y el libro de la orientación particular, que es un segundo libro que escribió este monje, se cree que hacia el final de su vida, porque en la primera parte escribió la nube del no saber y lo complementó con el libro de la orientación particular. Y es una joya, le aseguro que es una joya. Para todos aquellos que les interesa no la oración o la meditación llena de cosas complicadas, así de chakras y mantras y cosas difíciles, sino algo puro, algo desnudo, algo simple, algo elemental y muy profundo, y que quizás lo han visto en Ramana Maharshi, en Nisargadatta, en el Advaita Vedanta de la India, y piensan que aquí no está. Bueno, está y con una fuerza inconmensurable. Este poeta, este monje del siglo XIV inglés, influenció a lo que después fue la escuela renana, la escuela del Rin, del río Rin. El río Rin está relacionado con el timbre, obviamente. Cuando te toca timbre, ¿qué hace? Rin. Bueno, ahí está el río Rin. Y bueno, el Meister Eckhart, famoso, fue uno de los grandes expositores de esta ideología, y por eso lo llamaron 5 veces ante la Inquisición, de la cual se salvó, y porque se salvó dentro de todo porque lo procesaron después de muerto, porque el proceso de él terminó cuando ya se había muerto. O sea que aunque a ciertas partes de sus libros los condenaron, él ya estaba muerto, así que no le podían hacer nada. Y sus discípulos Tauler y Suso siguieron adelante con su enseñanza, sobre todo dentro del ámbito dominico, porque él era dominico, y muchas mujeres que él iba a conventos a enseñar siguieron con esta modalidad, y muchas de ellas fueron influenciadas por esta enseñanza, y surgió el movimiento de beguinas y begardos, que en alguna ocasión hemos hablado, que fue condenado por la iglesia, y que bueno, muchos de ellos tuvieron dos opciones, o ir a la hoguera o incluirse como carmelitas. Así que se hicieron carmelitas muchos, y por eso el movimiento carmelita con San Juan de la Cruz de nuevo heredó mucho de esto. Ya hablamos San Juan de la Cruz, si no me equivoco, 1300 por ahí, y Santa Teresa de Ávila. Por eso tienen esa profundidad ellos también, que hoy hablaremos. Así que la nube del no saber y el libro de la orientación particular, súper recomendables, hablan en nuestro idioma, se entiende perfecto lo que dicen, no nos pasa como en la Stavakra Gita, que puede parecer que viene de otra cultura, más oriental. Bueno, esto sí se entiende. Y la teología mística, me había olvidado, que el pseudo Dionisio Areopagita del siglo IV, se divide en dos también. Está, como existe dentro del pensamiento religioso, la vía apofática y la vía catafática. La apofática es esta que estamos hablando, la desnuda, la que no tiene imágenes ni símbolos ni nada, ni reflexiones, sino que se queda abierta a todo lo que ocurra, la contemplativa. Luego está también la catafática. La catafática es positiva,
Es decir, la vía que en lugar de decir no sé, no sé lo que es Dios, no sé lo que es la vida, me quedo vacío de todo, el suñatá, como dicen los budistas, vacío. En lugar de eso, eh, la vía catafática es una vía positiva, es una vía que describe a Dios. Entonces dice, Dios es amor y también es belleza, la belleza más excelsa, y es la pureza, y es la grandiosidad, y es la omnipotencia. Eso es la vía positiva, la vía catafática. Así que este autor, Pseudo Dionisio Areopagita, también escribió un libro llamado, algo así como, no me acuerdo ahora, pero de los nombres divinos, ¿no? Entonces él cuenta en ese libro, habla acerca de los grandiosos nombres de Dios. O sea, tiene dos escritos. Uno que habla de vaciarse y de no saber, y otro que habla de describir a la divinidad. Y usted dirá, pero si la vía apofática, la vía de negar todo, es más profunda, ¿para qué necesitamos la vía catafática, la de afirmar y describir, si es falsa? No, no es falsa. Cuando usted descubre que todo está vacío, por un lado es un descanso infinito. Usted entra en una calma grandiosa porque sabe que su locura cotidiana, sus problemas, todos sus ires y venires ya no son tanto. Son simplemente hojas que se las lleva el viento. Pero si usted se queda en esa posición, su vida se torna en una especie de aburrimiento impenetrable, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces usted necesita enamorarse, necesita escribir una poesía, necesita embelezarse con una puesta de sol. ¿Y qué hace? Y bueno, si usted es religioso, escribe acerca de los nombres divinos, alaba a Dios, canta cantos a Dios. Y eso es necesario también. Por eso los libros también nos ayudan a equilibrarnos, porque como dicen, una de cal y una de arena. Si usted se lee La nube del no saber y practica el zen y está en pleno vacío, en el suñatá, después ¿cómo se conecta con enamorarse o con gritar un gol en un partido de fútbol? No puede. Entonces la vida no es solo blanco o solo negro, es un equilibrio. Entonces la teología mística se complementa con el libro de los nombres divinos, y ahí usted ve la poesía, ¿no? Los colores otra vez. Así que bueno, tenemos, antes de ir a una pausa musical, esas dos propuestas. La nube del no saber, no se lo pierda, que es genial, y el libro de la orientación particular lo puede descargar de internet. La nube del no saber y el libro de la orientación particular, siglo XIV, o si quiere ir más atrás, siglo IV, que es un libro más escueto, menos desarrollado, es más fácil de comprender la nube del no saber. Libro de Pseudo Dionisio Areopagita, y no es Aeropagita, que a mí me ha pasado 1000 veces de pronunciarlo así, por pronunciarlo rápido, es Areopagita, del areópago, no del aerópago, areópago. Bueno, dos libros, Teología Mística y el de los nombres divinos. Vamos a escuchar, como es correspondiente, una canción, una melodía compuesta por Hildegard von Bingen, Hildegarda de Bingen, que era propia de este movimiento renano, del río Rin. Así que con esta canción vamos a ir a un intermedio, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de algunos poetas que también con sus poesías nos enseñan mucho y muy profundo. Ahora regresamos en La espada de Damocles, hoy con libros maravillosos.